Obrigado aí pelo seu tempo, seja bem-vindo. Vamos falar do novo Descorchados. É quase que eu devia falar novos Descorchados, porque são três livrões, hein? Muita degustação. Exactamente. Muchos vinos. Me conta aí, começando por aí, quantos vinhos? Bueno, estamos alrededor de 4.000 por ahí, 3.500, 4.000 vinos. Eso es, no lo tengo exactamente en la cabeza, pero fueron muchos. Yo falo de solo de los que estaban, los que incluimos en el libro, porque No guia. hay otros que quedaron fuera, ¿no? Sim. Fica fora por quê? Fica fuera porque no cumple con el puntaje mínimo de 80 puntos. Ok. Per- Básicamente es eso. Perfeito, perfeito. E quantas vinícolas? Continua a Argentina sendo a que tem maior número de vinícolas, né? Sí, Argentina tiene 260 por ahí, Chile tiene 220 y luego en Brasil, no me acuerdo, pero yo creo que por lo menos unas 100 será, o quizás 80 por ahí, 80, eu acho. 80 sí, y luego Uruguay en 50, 60 y ya Legal. en Perú y Bolivia ahí son más pequeñitos, son 25, 30. Muito bom, muito bom. Bom, En total son 500, 600, 600 y tantas vinícolas. muito tempo, muita degustação. Y lo importante es que nos reunimos con cada una de ellas. Isso aqui no Brasil, eu me lembro, você sempre abre a oportunidade para que as pessoas, se não vierem pessoalmente, possam fazer isso por Zoom. É, Sí, quem não sí, fez é porque eventualmente não quis fazer ou não teve agenda, mas eu acho interessante esse processo, inclusive está no seu editorial. Um pouco sobre isso eu queria que você falasse, sobre esse sí. tema. El sistema de degustación de descorchados ha ido perfeccionándose con el tiempo, ¿no? Tá? Eh, y actualmente consiste en principalmente dos etapas, ¿no? La primera son estas reuniones que actualmente tenemos con cada una de las 600 y tantas y algo de vinícolas en los seis países, ¿no? Sim, Claro, los seis países. Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú, Argentina, Chile, ¿no? Y con ellos nos juntamos mínimo una hora, mínimo, es el mínimo que nos juntamos una hora, para hablar de los vinos, para conversar sobre cada uno de los vinos y para hablar del proyecto en general, de cada vinícola, ¿no? Todos los años es nuevo, siempre hay algo nuevo que contar, entonces está es muy importante conversar año a año con ellos. Bueno, esa es la primera etapa, ¿no? Y la segunda etapa es la cata a ciegas. Nosotros tomamos un número importante de vinos, alrededor de, no sé, serán 600 vinos por lo menos, más incluso, ¿no? Diría, no, más. Y los catamos a ciegas en cada país. En total, yo creo que catamos a ciegas un 30, 40% de todo lo que catamos. isso é para Eh, final, Eso es né? el É final, para esa as es la segunda finais, etapa, esa es la tá? segunda etapa. Y en la segunda etapa nosotros lo que hacemos es juntar los mejores puntajes y organizarlos por categorías. Por ejemplo, en Argentina juntamos todos los Malbec juntos, los mejores Malbec del año para elegir al mejor Malbec, pero también porque para mí es muy importante, si bien estas entrevistas, estas conversaciones face to face que tenemos con los productores, a mí me da mucha información. A mí me gusta la cata ciegas porque saca el contexto y fala solamente o vinho, ¿no? Sim. E também Eh, você está numa situação de comparar os pares, né? Vamos dizer, Exactamente. Es una é, comparación entre pares, hay un contexto, ¿no? Y luego también me ayuda a mí también a corregir algunos puntajes. Generalmente
se corrige mucho puntaje, al menos la mitad, porque el contexto es muy importante, ¿no? Entonces, estas dos etapas son la forma en que nosotros organizamos el descorchados y eso nos toma, no sé, 5 meses, 6 meses al año. 6 meses al É, año, sí. é uma vida dura, intensa. Todos los Não, años, que digo. e daí eu tô aqui olhando a capa, né, para mostrar para as pessoas, vou compartilhar. Ano passado era meio Salvador Dalí. Esse ano, qual foi a inspiração de vocês? No, Tem o gato de tenemos, botas aqui, que está na moda também. nosotros, las capas para nosotros son muy importantes, pero nos gusta pasársela a algún artista y que el artista haga lo que quiera. Así que Ah, él es un colombiano que trabaja con editoriales muy importantes en Sudamérica, en España más bien, y le dijimos, mira, nos gusta la música, nos gusta el vino es un proceso natural, dale, haz lo que se te ocurra. e não colocou uma raquete de tênis, por quê? No, Porque, no, no. Menos mal, menos aliás, mal. aliás, está faltando uma tatuagem de raquete de tênis ou de bolinha de tênis aí no braço. Mas, não, eu gostei bastante da capa. Acho que ela faz parte dessa transmissão da Sí, mensagem e sí, exactamente. e tá muito bem situada. Esse daqui, por exemplo, é o livro de Brasil, Uruguai, Bolívia e Peru. E eu vou, enquanto você vai enrolando aí, eu vou buscar para a gente ir logo para falar um pouco dos melhores. O que foi que você sentiu na degustação no Brasil? O que teve de diferente esse ano? Bueno, hubo una diferencia muy grande este año, porque por primera vez desde que nosotros estamos probando viños de Brasil, nos fuimos al sur, no visitamos el sur, Sim. no estuvimos en Bento González, que es donde siempre nos quedamos, ¿no? Sino que decidimos ir al estado de Sao Paulo, É. porque Espírito Santo do Pinhal, Espíritu especificamente, a Santo, gente foi. Isso. exactamente, ficamos en Espíritu Santo de Piñal, una zona muy, muy bonita, muy distinta al sur, muy, muy distinta, ¿no? En términos culturales, en términos de migración, bueno, y sobre todo en términos de viños. Sim. Porque a mí personalmente ya hace varios años que había estado observando, oleando lo que pasaba con la dupla poda y decidimos por qué no ir al lugar y conversar con los productores sobre este sistema y sobre los resultados que estaba dando la dupla poda, ¿no? Y para mí fue yo tenía prejuicios, ¿no? Porque hacer vinos, conducir la parra de Eu una vou usar na tradução aqui, prejuízos são preconceitos, mas preconceptos, é preconceptos, isso, porque é um falso preconceptos. cognato, a pessoa acha que prejuízo é uma coisa quando poderia ser outra. Mas legal. Yo tenía preconceptos, exactamente, pero la verdad es que me sorprendió mucho. Es una técnica vitícola muy interesante que permite producir viños en un clima tropical, en un clima de selva, ¿no? Sim, Y eso me parece que es una muy buena historia para hablar, para escribir en muito, Destilado. muito legal. Muito legal. Y, y la, y sobre todo, bueno, y la historia es muy buena, pero a mí los vinos me gustaron mucho. Me gustó mucho lo que se hace en Minas, me gustó mucho lo que se hace en Sao Paulo. O sea, hay un polo de producción bastante grande y con sim. muy buenos exponentes, muy buenos Aí viños tranquilos, ¿ah? é um outro caminho, é um outro caminho. Aí já vou emendar, porque uma das grandes novidades que a gente tem aqui nesse ano, em Descorchados de maneira geral, é que a gente sempre faz o nosso grande evento em São Paulo e Rio de Janeiro, evento de lançamento com as degustações, e esse ano, pela primeira vez, a gente vai para Brasília, Exactamente. é, que também é um outro polo produtor, e aqui ao vivo vou te perguntar
se você fica mais um dia, porque daí a gente vai lá visitar. Fica tão pertinho de Brasília. Eu fui e me encantei. A gente podia ir para lá no domingo, se você topar. A gente vai no domingo e volta na segunda. Perfecto. E Vamos lá. então já vou falar para os meus amigos, a gente vai para lá. Sí. E a outra coisa é a gente falar um pouco é, do que revelar aqui quais foram os melhores vinhos que você decidiu em Descorchados que seriam os vinhos do ano. Vou compartilhar aqui. Olha lá. Ahí está. Sí. Brancos, 95 pontos. A mí Os esa, Sacramentos Vinifer. sí, ese fue un vino que a mí me sorprendió absolutamente. No, bueno, es un vino de dupla poda, Sim, es un Sauvignon Blanc 100% del estado de Minas, donde me parece que hay hablábamos de esta técnica vitícola, ¿no? Ahí sim. están sucediendo cosas muy interesantes y Sacramento Vinifer para mí es uno de los líderes, ¿no? Junto con otras vinícolas muy buenas también, es uno de los, Certamente representa uma vanguarda de mudança do estilo, né? Você tal cual, teve a oportunidade de visitar a Guaspari também. A gente elegeu o Espírito Santo do Pinhal justamente porque foi o berço de você descobrir o vinho de colheita de inverno ou de dupla poda de alto padrão no Syrah, mas ele tinha um caminho e a Sacramentos apontou um outro caminho, que nem sempre foi compreendido. Quando você e a gente como adega e você também reconheceram esse vinho como sendo o tinto da Sacramento Syrah como sendo o melhor do ano, Sabina, o Sabina. Sabina tomou umas Mm, pedradas, né? sí. Mas no final tá todo mundo olhando para isso. Legal, essa sua observação. Sí, la idea de ir a Espíritu Santo de Piñal también tiene mucho que ver con ir a la zona cero de la dupla poda, ¿no? Donde se originó esta técnica, ¿no? Hablando de viños, por supuesto, ¿no? Sim, 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 sim. Con Guaspari. Entonces, para el equipo, para todos, era importante comenzar desde ahí. Bueno, de nuevo, la sensación que a mí me quedó con ese Sauvignon Blanc es que está a la altura de los mejores Sauvignon Blanc de Chile, de la costa chilena, donde para mí se hacen los mejores Sauvignon Blanc de Sudamérica. Algunos de los mejores Sauvignon Blanc de Sudamérica, en el Valle de Leida, el Valle de Casablanca, en Muito Limarí. legal isso. Limarí. Entonces, este Sabina Entre Serras se llama viño de la Zafra 2025 es un ejemplo de hasta dónde ha llegado la técnica de dupla poda, ¿no? Muito Y eso legal, muito me legal. pareció muy interesante de destacar, ¿no? E aqui, embora não seja um branco, estamos aqui com o que é o melhor espumante. Sí, O claro, Manos Manus, Vinhas e Manus, Manus, Vinhos, Manus, Manos Manus, Blanc ahí, de Blanc Nature, 24 meses, 2023, da de la Serra Serra do Sudeste. ¿Eh? Sudeste. Ujú, ujú. Serra do Otra zona Sudeste, interesantísima, sim. interesantísima. Ya, E esse, ahí hablamos de una viticultura más tradicional, ¿no? sim, Viticultura de verano, si se puede llamar, o de otoño quizás, ¿no? sim. Pero aún así, el Manus para mí es una de las bodegas a las que hay que olear muy detenidamente porque están haciendo vinos muy ricos. Sim, Y también, también tintos, ¿no? Tenemos una palestra el día 7 a las 12 del día para el lanzamiento en Sao Paulo de Descorchados. Y ahí vamos a hablar de Pinot Noir en Sudamérica. Y uno de los vinos que escogimos para esa palestra va a ser, va a ser el Manus clásico, Pinot que Noir. legal, Sí, sí. que legal. Os Hay irmãos algo Bertolini interesante. estão fazendo um grande trabalho nisso, né? Eles Exactamente. estudam muito, né? Experimentam muito e o resultado tá aí. Então, Sí. muito legal. Você quer destacar mais algum vinho branco ou podemos já pular aqui para os tintos, por conta Bueno, das pontuações, eu digo?
Hay también hay una hay cosa interesante ahí en los tintos, hablando de tintos, ¿no? Que también Sim, uno de los dos que sacó mayor puntaje este año también viene del estado de Minas, de la Sierra de Mantiqueira, de una bodega que a mí me sorprendió mucho, Almeida Barreto. Y cuando uno piensa en la Sierra de Mantiqueira o piensa en dupla poda tinto, siempre piensa en Syrah, ¿no? Que fue la primera é, casta que empezó a llamar la atención. Pero si uno piensa en Syrah, el Syrah es una variedad que se adapta a muchos tipos de terruños, de terroir, ¿no? sim, Entonces, para mí no era una sorpresa que el Syrah, con esta gran adaptabilidad que tiene a distintos lugares, el Syrah se hace en todas partes, se adaptara también al clima tropical de Minas, ¿no? Del estado de Minas, sim. y también en el estado de Sao Paulo, ¿no? Bueno, pero el Cabernet Franc no es tan así. Es una variedad mucho más complicada. Sobre todo, Cristian, porque tiene una carga de piracina del lado vegetal muy pronunciada y que para Sim. muchos enólogos es un problema. Sin embargo, lo que yo vi de Cabernet Franc y de Merlot también en la Sierra de Mantiqueira, vamos a hablar en general, en Sao Paulo y en Sim. Minas, me gustó mucho. Y este es el Paralelas 2024, me parece que es un delicioso ejemplo de lo que se puede hacer con Cabernet Franc en una zona completamente distinta a cualquiera que yo haya conocido, a cualquier terroir que yo haya conocido donde se produce Cabernet Franc. Que legal. Sabe que eu vou até fazer dois paralelos, aproveitando Sí, isso. Um deles é que a seleção do Syrah e a seleção do Sauvignon Blanc começou assim porque foram as variedades, não as que melhor se adaptaram ao terroir, mas as melhores que se adaptaram ao processo da, ajá, da, da dupla la dupla poda. Então, poda. é muito interessante isso que está acontecendo, de testes que estão sendo, experimentos que estão sendo realizados com outras variedades, porque eu acho que é um passo além aonde a gente está indo, que é, tudo bem, o jogar tranquilo, né, o jogo seguro seria trabalhar com Syrah e Sauvignon Blanc, mas você começa a ver outras variedades despontando do ponto de vista da qualidade potencial do vinho, e é isso que aconteceu aí nesse Cabernet Franc, eu tenho certeza. A segunda foi uma coisa interessante, eu tive uma degustação agora em Nova York, uma delas era só sobre Cabernet Franc, e foi unânime entre os... Só teve um produtor que falou que não, mas todos os outros produtores falaram que é muito difícil, que a variedade mais difícil de se trabalhar, todo mundo pensa que é o Pinot Noir, mas falou que é o Cabernet Franc. Falou que quem trabalha com Cabernet Franc é a pessoa que gosta daquele amor duro, tough love, porque parece que está tudo indo bem e de repente te desarma e te quebra o coração. Então, acho muito legal ver o que está acontecendo com o Cabernet Franc e fiquei feliz de ter saído um vinho diferente também como o melhor do ano. E daí depois vem um já é um velho conhecido de descorchados, né, que é o Guatambu, aqui o Rastros de Pampa 2025, está da campanha gaúcha, empatado com o Casa Almeida Barreto com 94 pontos como melhor do Brasil. Quinto. Sí, bueno, en la campaña Cadulla yo siempre lo he dicho, que me parece que es una zona mucho más segura, de alguna manera, para hacer vinos tintos tranquilos, ¿no? Es una zona donde la lluvia es menor y la insolación es mayor, entonces a mí no me sorprende nada. Y Guatambú es una bodega que nosotros en Descorchados hemos seguido desde hace muchos años. Y también hemos visto la evolución que han tenido sus vinos y me parece espectacular. Sim. Y Rastros de Pampa es uno de mis vinos favoritos, especialmente el Tanat, pero ojo que también el Merlot está muy bien. Y creo que el Merlot está ahí, ¿no? Sí, el Merlot también está ahí en la selección de los mejores. Hubo vinos muy Muito bom. interesantes este año, Tinto. Yo creo que tengo la sensación de que de aquí a algunos años se va a empezar a hablar mucho más de tintos brasileros. Dejando bien en claro, Cristian, que
los espumantes de Brasil y en especial la Serra Gaúcha ya tienen un nombre y un prestigio muy bien ganado, ¿no? Y a mí me parece que eso ya es un hecho. Acho que sim. Para mim, acho que é muito seguro. É como falar de Cabernet Sauvignon Sauvignon no chileno. Chile. Sí, Assim, Malbec Argentina. Mm, é uma surpresa quando eles não se destacam, né? Aconteceu aqui, por exemplo, o que você colocou, que eu achei é, interessante. O melhor vinho do ano foi um branco. Aconteceu isso no Guia Adega Brasil pela primeira vez também, mas eu não me lembro se não é a primeira vez que isso acontece também no Descorchados. puede Eu ser, acho puede que ser, puede ser. eu acho que geralmente, justamente eram os espumantes e uma ou outra vez foram os tintos que Sí, nos levaram a isso, né? no lo había pensado, pero sí, sí. E eu esqueci, porque tem tão importante quanto reconhecer os vinhos, é reconhecer as pessoas que fizeram os vinhos, né? Aqui você colocou como você em Descorchados a cada país coloca a vinícola do ano e o enólogo do ano, e você Sí, aqui sí. como vinícola do ano você colocou a Casa Almeida Barreto, acho que pelas razões que você já falou sobre o vinho, e você colocou como enólogo do ano o Edgar Ujú. Scortagnena, um cara que a gente adora, grande pessoa, grande ser humano e grande enólogo também. Sí, Edgar tiene un talento enológico muy importante, además, como tú dices, una gran persona, pero también el olfato, ¿no? La sensibilidad para trabajar con uvas en un ambiente excelente, como es la bodega Luis Argenta. Y él ha logrado, para mi gusto, construir un portafolio muy sólido de vinos y por eso me parece que era hora de darle un premio a Edgar porque creo que se lo merece. Está en el top para mí de los enólogos brasileros y sus vinos Concordo falan por él, ¿no? Concordo plenamente. Os diversos, todos os anos, a hora que a gente degusta os vinhos com ele, a gente sabe que está diante Sí. provavelmente dos melhores vinhos que a gente vai encontrar ali na Serra Gaúcha. Então, legal. Fico feliz que você tenha homenageado ele. Parabéns pela sensibilidade. Eu estou aqui meio enrolando porque eu estou buscando o nosso próximo, que é uma viagem para o Uruguai. No Ajá. Uruguai, você quer falar alguma coisa em geral sobre o Uruguai ou você quer falar junto com a revelação dos melhores do ano? Mira, yo creo que Uruguay ya está claro que ha tomado un camino por los vinos de gran influencia atlántica. Sim, Y ese camino lo ha llevado al albariño, pero también al chardonnay, también al sauvignon blanc. Y creo que alguna vez lo dijimos, falamos de eso en Descorchados, que Uruguay es un país de blancos, ¿no? sim. Y con un gran potencial para otras variedades, tintas. Precisamente en una de las palestras del día 7 en Sao Paulo, cuando presentemos Descorchados, vamos a probar un vino de Caíño con Mencía, que es un vino hecho en la bahía de Maldonado, muy cerca del mar, con estas dos variedades gallegas, que son casi desconocidas, pero que son de alguna manera una señal de lo próximos que están estas dos regiones, a pesar de las distancias tan grandes entre Galicia y Uruguay, bueno, y Maldonado, hay mucha coincidencia en términos climáticos y de suelo. Entonces, a mí me parece interesante eso. Ahora, Bouza, ya lo sabemos, fue el pionero en traer albariño. Y Bouza es un gran ejemplo de lo que es Uruguay hoy día. A mí, lo he conversado muchas veces con la familia Bouza, me encanta lo que hacen con los blancos, más que con los tintos, de hecho. Sim. Tienen una selección de blancos que son de nivel, a nivel sudamericano, están entre los mejores. Muito legal.
E você deu 96 pontos para o Bolsa Parcela Única B29 2025 Sí, Alvarinho de Las Violetas. eh. Mas também deu 96 pontos, co-empatado, né? Ou empatado, Família Deicas, Cru de Excepción 2024, Chardonnay de Juanico. Sí, ese es uno de los clásicos de la familia Deicas, otro de los referentes de la viticultura uruguaya, tal como Bouza, ¿no? Bouza es mucho más nuevo, sí que Deicas. Sim, Eh, Deicas viene hace rato haciendo grandes vinos y Cru Excepción es uno de sus marcas top en tinto y en blanco. Y este Chardonnay viene de Juanicó, que Juanico está más al interior, pero sigue teniendo mucha influencia atlántica. Entonces, creo que en general Uruguay es un país atlántico y se siente mucho eso en el estilo de los vinos. muito legal. Y eso a mí me interesa mucho. Y en los tintos, bueno, Garzón está ahí también con el Petit Bloc, perdón, Petit Clos, el Bloc 212, que no es el vino top de Garzón, porque ese es Balasto, ¿no? El vino top top. Pero a mí siempre me ha gustado mucho este vino porque creo que habla sobre un Tanat mucho más refinado, mucho más elegante, de una É zona. mais puro, né? Um pouco como é o seu estilo de Sí, degustação, de valorizar a degustação. exactamente. Entonces yo creo que aquí en el ranking de los tintos hay mucho Tanat, pero también hay otras cosas. Hay Marcelán, hay un poquito de Merlot. Bueno, es un popurrí bien interesante, creo yo, de variedades tintas, donde el Tanat sigue teniendo la gran atracción. Ahora, yo creo, O aunque Taná também hay mudou muito, né? mucho, 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 mucho. Cambió de cierta rusticidad que tenía antes a un estilo mucho más elegante, mucho más, de menos extracción, diría yo, y también un poquito, quizás no jugando tanto con la super madurez, sino que Sim, antes era super maduro, super extraído e sí, super sí, alcoólico, tudo assim, todo era muito, todo era muito. o pacote do demônio, né? Esse negócio. Mas agora é outra coisa. A gente tem um refinamento, dá até para sentir o floral do Taná, que naquela Sí, época as pessoas falavam do floral do Taná, mas na grande maioria das vezes a gente só sentia a geleia, a marmelada, como vocês falam. claro, sí, exacto. Mas Como figos nada más, ¿no? sim, felizmente foi muito, muito, muito melhorado a compreensão do Taná e a gente vê isso nos vinhos que a gente vai degustando. Muito legal. Você queria falar mais alguma coisa ou posso passar para o. En general creo que Uruguay está bien definido en Albariño. Creo que en tintos aún hay mucho que falar. Yo sigo pensando que Uruguay es una página en blanco aún, ¿no? Aún si bien el Tanat es la variedad histórica, tradicional, creo que hay otras castas que pueden perfectamente demostrar algo más en el futuro. Por ejemplo, el Pinot Noir. E quando você fala sobretudo nos tintos, né? Acho que no caso dos brancos já Sí, está um pouquinho mais sacramentado, né? Quais sí, são as yo, melhores yo creo que sí, variedades. yo creo que sí. E Bueno, y aí a ahí gente está vai, Vinícola Dano y Enólogo Dano, claro. manda ver. Bueno, la bodega oceánica, José Ignacio, una de es uno de los referentes cuando se habla de la Bahía de Maldonado y de los vinos de influencia atlántica, ¿no? Y ellos, de nuevo, tienen primero que nada, el lugar donde están es precioso, es paradisíaco, ¿no? Y tienen un catálogo de vinos muy sólido, también con muy buenos albariños, pero también con tintos cada vez más delicados y cada vez más precisos en la expresión del lugar. Y yo creo que para mí es una de las bodegas que mejor representa a este nuevo Uruguay, ¿no? Al Uruguay que mira directamente al Atlántico y que está pensando en vinos más centrados en su origen. Y luego tenemos al enólogo del año, que es Pablo Falabrino, que Pablo yo lo conozco hace, no sé, 25 años, 20 años, y siempre me ha parecido interesantísimo ¿cómo se dice?
lo aventurero que es. Es un enólogo sin preconceptos, ¿no? Él experimenta todo el tiempo. Y fue así desde que lo conocí, y sigue siendo igual, sigue siendo vinos completamente fuera de out of the box, ¿no? ¿sí? Completamente radicales y aún así, no solamente radicales, sino que también muy buenos, de mucha fruta, de mucho sabor. Entonces, Pablo creo que es una persona que siempre te hace sentir que hay aire fresco dando vuelta, ¿no? Que Que legal. E es ele é muito buena onda também, né? muy simpático, muy simpático. Está sempre sorrindo. Se tem uma pessoa nas nossas degustações, quando eu apresento os destaques do ano que está sempre sorrindo, é ele. Tal cual. É muito boa pessoa, muito boa pessoa. Vamos agora para o Chile. Vamos. Então, tô aqui já me organizando. Ah, aqui. Vamos lá, me fala como é que foram as degustações no Chile. Bueno, nosotros comenzamos permiso un segundo. Nosotros comenzamos aquí de hecho, la edición de Tá Chile certo? recién saliendo del horno, del forno en Santiago. Que bom. Eh, bueno, las degustaciones en Chile comenzaron en septiembre. Estuvimos probando vinos todo el mes de septiembre, todo el mes de octubre. Y fue un año bien interesante, creo yo. En Chile, Eu Chile ya lembro tiene... que você deu uma parada para vir para o Wine de São Paulo e voltou correndo para continuar as degustações. Foi intenso. Exactamente. Como todos los años, siempre hago una pausa de 3 días para ir a Provine. Este año voy a hacer una pausa más grande porque vamos a tener un stand Vai de ser chique esse descorchados ano, hein? en Provine, así que ahí voy a empezar a aprovechar de invitar a todo el mundo a que nos vaya a ver. Vamos a poner unos 50, 60 vinos, los mejores puntajes de todo el año van a estar ahí para que todo el mundo pueda probar. Muito legal, vai ser bem legal. Estou ansioso para ver isso daí. Sí, estamos Bom, trabajando mucho en ese proyecto porque creemos que, primero en general, creemos que Brasil es un mercado muy receptivo con descorchados y con el vino sudamericano. Y segundo, Provine es el lugar donde hay que estar, ¿no? Entonces, estamos muy contentos de ir a esa feria y nada, así que ahí vamos a dar más detalle cuando estemos más cerca de la fecha. Pero en fin, vamos lá. Chile fue interesantísimo, como siempre. Hay un trabajo increíble con el Chardonnay, que ya hace rato que se viene dando. No son muchas novedades en sí mismas, pero sí son constataciones de que el camino de los blancos está muy, muy conectado con el Océano Pacífico, pero también está muy conectado con el sur de Chile, ¿no? Y el mejor ejemplo es el Betig, que es el Selección de Parcela, un chardonnay que viene de Traillén, que es el mismo lugar de donde viene Sol de Sol de Aquitania, uno de los Sim, chardonnays paradigmáticos de Chile. Y luego vienen los otros, son de zonas que ya conocemos, como Limarí. El top de este año fue el Tabalí Caliza, tá ali perdón, na Caliça el Sabiñán 2025. Caliza, Zafra 2025 exactamente, que viene de un sector muy especial de suelos de cal, muy cerca del mar, muy perto del Océano Pacífico, y que para mí tiene un nivel altísimo, altísimo. Yo creo que muy distinto. A mí no me gusta comparar, ¿no? Porque no podría decir que un Borgoña, pero porque son muy diferentes. Pero a nivel de vino tiene un nivel muy, muy, muy alto. Y luego, É, como ustedes pueden ver, ahí hay Sauvignon Blanc, hay muy buenos Sauvignon Blanc, hay también, bueno, Sauvignon Blanc y Chardonnay básicamente, ¿no? Que son las dos basicamente. castas que están imponiendo, que se han impuesto hace rato en Chile. Hay algunos intentos nuevos con Albariño, pero aún no pasa nada. Y ojo uno de esos vinos, es el ventisquero Kosten 2024. Es un Sauvignon Blanc que viene de Chile Chico. Eso es
en el extremo sur, Sim, creo que es incrível el o viñedo, projeto. claro, es el viñedo más austral del mundo actualmente, y me parece que es una muestra de cómo el mapa del vino en Chile se está expandiendo, ¿no? Sim, eu vi, a gente até publicou uma matéria na Adega, e assim, são poucas uvas, vão numa caminhonete, cruzam o lago, Sí, aí una entram no locura. avião, vão até a vinícola para serem elaborados. Assim, seguramente deve ser, do ponto de vista de custo de produção, um dos vinhos mais caros do mundo. Mas é muito bonito ver essa exploração dos extremos, né, acontecendo. Então, Sí, bacana, totalmente. parabéns para eles nisso. E você, que me fala dos tintos? Bueno, a mí me gusta mucho buscar lugares nuevos en los brancos y me fascina la idea de descubrir nuevos terroirs en Chile, en Argentina, en todas partes, ¿no? Pero Sim. cuando se trata de tinto chileno, yo soy muy, muy conservador y no, y tiendo siempre a quedarme con el Cabernet Sauvignon. Porque me parece que el Cabernet Sauvignon, en especial del Maipo, de Aconcagua, que son las zonas más tradicionales, creo que dan ejemplos de la variedad que son deliciosos. Si ustedes ven en el top 10 de los tintos, ahí tenemos Don Melchor, por ejemplo, está Chadwick, está el principal, está Casa Real de Santa Rita, está Cabo de Hornos, y bueno, y Cousiño Macul. Son nombres muy, muy clásicos en la escena de Cabernet Sauvignon en Sudamérica. Pero también hay algunas novedades, por ejemplo, Betis nuevamente con un Cabernet Sauvignon con País y con Cariñán del Valle del Maule, muy interesante. Uau! Y también está Stonevic de la Viña Vic, que es un Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, y creo que tiene algo de Carmener. Y la que viene, que es un proyecto interesantísimo, hecho en ánforas de greda, criados en la cima de un cerro. Es una cosa loquísima que también es muy, muy interesante. O sea, hay mucho Cabernet Sauvignon, pero también hay cosas que son novedades interesantísimas. Está el O, Cuvée de Martino, que también es O Christian Vallejo está a um passo de se tornar um druida, né, do vinho, exactamente porque tal cual, tal cual. é incrível. Mas o vinho fica bom, então tem que acreditar no que está Sí, acontecendo. exacto, É exacto. muito legal. Bueno, Chile É, sigue siendo una fuente de muy buenos vinos, en especial, como les decía, de Chardonnay y Sauvignon Blanc, pero también y de Cabernet Sauvignon, por supuesto, pero también sigue siendo un país que se autodescubre, ¿no? Que siempre está encontrando lugares nuevos, y eso me parece que desde el punto de vista periodístico es algo muy atractivo, muy importante. acho que isso tem muito a ver também com tem um espírito desbravador em todos os enólogos aí, de querer ir aos extremos. Acho que está Exactamente. muito dentro disso. E eu fico feliz de ver, porque durante um tempo o Chile estava meio. é, Aburrido. eu ia falar ensimismado num processo meio clássico, estabelecido e Mm. fixo, né, hermético. E de repente não, porque é um processo longo, mas agora faz tempo que eu não vejo o Chile em tanta ebulição. É legal ver isso acontecendo. E aí você poderia falar da vinícola do ano e também do enólogo do ano. Bueno, muy conectado con lo que acabamos de falar, Cristian. Ventisquero es un ejemplo de exploración, ¿no? Primero fueron al desierto de Atacama a hacer la línea Tara de vinos completamente interesantes, muy, muy interesantes, muy nuevos, ¿no? Muy distintos a lo que Sim, se hacía en ese tiempo. Estoy hablando ya hace 10 años, quizás más. Y luego ahora Costen, que es la línea que producen en Chile Chico, en el extremo, extremo sur de Chile, ¿no? Una pampa seca en una zona donde hace mucho frío. Bueno, Ventisquero para mí es un ejemplo muy, muy claro, muy preciso del estado actual de Chile, ¿no? De esa
de esas ganas de descubrir nuevos lugares y las ganas de obtener nuevos sabores para el vino. Y por eso mismo Ventisquero con Alejandro Galás y Felipe Toso, que son los enólogos, tipos muy inquietos, con mucha curiosidad, ¿no? Me pareció que era un buen momento para homenajearlos, ¿no? Y luego E Gabriel Mustaki, que es el enólogo jefe de las marcas, de los vinos top de San Pedro, que a mí me parece muy interesante lo que está haciendo. Está cambiándole un poquito el estilo a los vinos de mayor ambición de San Pedro. Estoy hablando de Altair, de Sideral, de Cancana, de Tierras Moradas, que son los vinos más ambiciosos, ¿no? Y por supuesto sim, Cabo de Hornos. Por supuesto Cabo de Hornos. Cabo de Hornos es un é um tesouro, ejemplo. né? Sí, es un ejemplo de lo que Gabriela está haciendo. Hace poco tuve una degustación vertical de todas las zafras de Cabo de Hornos y lo que hace Gabriel ahora es muy parecido a lo que se hacía al comienzo con Cabo de Ah, Hornos, que ¿no? legal isso. Es la misma delicadeza, la misma suavidad, esa misma forma de extraer la fruta, la misma tipo de colecta un poquito más temprana. Entonces, hay una, Gabriel está volviendo al pasado, pero con todo el know-how moderno, ¿no? E quando você vai, isso é um fenômeno que está acontecendo bastante no tema do Cabernet Sauvignon no Chile, né? Porque quando você vai no Cabernet Sauvignon do Baete, também tem essa mesma linha. Obviamente que não é um regresso, porque é um projeto novo, mas é um regresso da visão, né? Eu acho que Exactamente. é interessante isso daí. Es Muito una legal. revalorización de alguna manera de lo que pasa, ¿no? Del pasado. Na minha, na minha, eh, na minha opinião, sim. Demorou, porque eles precisaram se livrar de uma visão deturpada que todos nós vivemos como um estado hipnótico durante talvez uma década ou uma década e meia, e finalmente estamos, estamos livres desse transe. E aí eu estou pronto para ir para a Argentina se você também tiver. Podemos ir? Então tá bom. É, deixa eu ver se está certo. É isso aí. Argentina, Ok, Tcharam, Tarán, bien. conte-me. Partamos por los blancos, ¿no? Sim, A ver, déjame ordenarme. Yo creo que, por ejemplo, el tema de Argentina en blancos ha tenido una evolución muy, muy importante en los últimos años. Yo diría que en los últimos 10. Eh, pero se ha centrado, creo que, no sé si puedo dar porcentaje, pero la gran parte de los grandes blancos argentinos son Chardonnay. sim. Y eso a mí al menos no me cabe duda. Hay algo de Chenin Blanc, hay algo de Semillón, muy interesante, pero el grueso de los mejores blancos para descorchados, ¿no? Es Chardonnay. Y creo que en ese contexto, lo que obtiene Catena en el viñedo Adriana, en Gualtallarí, que está al norte del Valle Duco, es el mejor ejemplo, con White Stone, White Bones, que son siempre lo hemos premiado nosotros en Descorchados. Ahora, pero el Chardonnay no solo se da en Valleduco, que se da muy bien, ¿ah? Hay ejemplos notables, como lo que hace Zucardi, perdón, lo de Artesano también, pero también hay en otras zonas, está en este ranking, si ustedes se fijan, está Casa Yahweh, que es la Patagonia, en Chubut, y está también Otronia, que está mucho, mucho más al sur. Entonces ahí hay ¿cómo decirlo? El Chardonnay se ha repartido por el territorio vitícola argentino y en todos lados ha dado buenos ejemplos. Yo creo que una variedad que se adapta muy bien a las condiciones, primero que nada, de altura en Mendoza y también del frío en el sur. Así que yo tengo mucha fe en que voy a seguir probando grandes vinos Chardonnay argentinos que están al mismo nivel que los chilenos. E empatado com Whitestone está o Idade Antigua 2020 do Claro, Altaruco, que já claro. se deu
no passado já saiu muito bem também no Sí, Descorchados, né? sí. Y ha ganado un par de veces, ha ganado el descorchado en blanco, así que es un vino que yo quiero mucho, es un vino de guarda, de crianza, y un vino que también rescata el Chenin Blanc. Antes de que hubiese Chardonnay en Mendoza, las variedades que predominaban era el Chenin Blanc y el Semillón. De eso se hacían los blancos en Ah, Argentina. Entonces, creo que este también, Altaruco, es un homenaje a esa herencia, ¿no? De vinos vinos pre-Chardonnay, vinos blancos pre-Chardonnay en Argentina. muito bom. E Estoy daí muy você feliz con este, Cristian, estoy muy feliz con este ranking. Me deja muy contento el nivel que tienen estos vinos blancos argentinos. ah, sim, assim, eu tenho degustado cada vez mais e tenho gostado muito também. E daí você tem os seus tintos, você deu novamente dois 100 pontos e foi os suspeitos, os mesmos suspeitos da primeira vez que isso aconteceu, são Zucardi e Vigil, né? E Y las mismas com bodegas, pero Catena. sí, Vinhos Zucardi y Catena, distintos. pero vinos distintos. No, bueno, Mundus es el que siempre a mí me ha gustado de toda la línea de los tres vinos de Single Vineyard de la línea Adriana. Mundus es Sim, el que me parece más delicado, más fino, ¿no? sim, Y hay una cosa con el de Zucardi, que esta es la primera vez que me gusta tanto, Gravascal, que junto a Supercal son los dos top sim. tintos de Zucardi. Gravascal está tomando un camino muy interesante y falamos de eso en Descorchados 2026, que es la idea de la cal, ¿no? De los suelos calcáreos. Los suelos calcáreos pueden dar vinos muy rústicos, muy agresivos, ¿no? Muy tánicos. Y tanto Mundus como Gravascal logran interpretar esos suelos de una manera muy elegante, diría casi burguiñona, ¿no? Sim. Casi como, no quiero exagerar, ¿no? Pero me da la misma sensación a mí que como en Chambol, Musigny interpretan los suelos de cal con el Pinot Noir. Obviamente el Malbec no tiene nada que ver con Pinot Noir, pero el trabajo me parece similar en los mejores ejemplos de Chambol comparados con estos dos vinos. Son vinos de mucha fruta, de mucha profundidad, pero al mismo tiempo con taninos mucho más controlados, ¿no? E na Zucardi, quando você compara Gravascal com Supercal, o Gravascal tem a textura é um pouco diferente, né? Para mim, me parece Total- um pouco mais Totalmente. nobre é, essa construção de boca do Gravascal, né? Então, Exactamente. super interessante. Y E bueno, y aí ahí tem tenemos dos vários, vinos que son distintos. Para mí, yo estoy muy feliz que haya dos vinos que no tienen nada que ver con Malbec, que estén en el ranking. Uno es Cara Sur, la parcela La Totora, que es criolla chica, es decir, el Listán Prieto, la uva país de Chile, con un vino incrível, né? que alcanza un nivel espectacular, espectacular. Me parece que es yo nunca pensé que esa variedad podía llegar tan lejos, o al menos quería, pero no sabía si se iba a poder hacer. Y ese Totora 2024 es una maravilla, maravilla. Y luego Olha, eso del Valle de San Juan, cerca de la ciudad de Mendoza, a una hora de la ciudad de Mendoza. Bueno, y luego el otro es el enemigo As Bravas, que que también es un Malbec bien especial. Es un Malbec 2019, que está recién saliendo al mercado. Y también me pareció interesante que hubiese una mirada distinta al Malbec. Alguien que lo guarda. Pareció que era importante. Yo me puse muy feliz cuando esos dos vinos quedaron entre los 10 mejores. muito legal. Para mim, a surpresa é o Otronia Malbec está aqui fazendo parte desse composto dos tintos, porque muitas vezes quando a gente pensa em Outronia, a gente está pensando no Chardonnay ou está pensando no Pinot Noir, né? E Exactamente. aí você tem ali um Malbec se revelando naquele terroir patagônico, é uma coisa interessante também, né? Muy, 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 muy. Yo creo que con esa. Uno se imagina
en esa zona de Chubut, al lado del lago Münster, que es frío, ¿no? Es frío, pero tiene mucho sol y las uvas maduran muy fácilmente. Y al Malbec el sol le encanta, le fascina. Entonces, no me extraña que haya un muy buen exponente. Y luego el último, que no es el último, son todos 98 puntos, es Rakis, que es un proyecto relativamente nuevo. Olha que eh, legal. sí, y que también me parece interesantísimo. Rakis va a estar en nuestra presentación, va a tener un stand Rakis en Sao Paulo y en Río también, si no me equivoco. Así que la gente que vaya al lanzamiento va a poder probar los vinos de Rakis, que son uno de los proyectos más interesantes que hay hoy día funcionando en Argentina. E aí ele se manifesta aqui já como monastério, Claro, que claro, que es una zona é, de Gualtallarí. é, Sí, e sí, sí. tem coisas muito interessantes acontecendo ali. E daí eu Muy. vou para a sua vinícola do ano e enólogo do ano na Argentina. Vamos lá. Bueno, Cara Sur es el proyecto de Zucardi con, bueno, tres amigos, eh, con el Pancho Bugalo, Pancho. que es un ex alpinista. Son todos alpinistas, menos bueno, Marcelo. Mas não fala que ele é ex-alpinista, porque ele ainda fala para mim que é alpinista. Então, Sí, 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 claro que sí. Bueno, es un grupo de cuatro amigos que se fueron a Calingasta, en el Valle de San Juan, a una altura increíble, y que decidieron rescatar variedades que estaban ahí plantadas hace muchos, muchos años. Ese trabajo de rescate de variedades antiguas los ha llevado por caminos interesantísimos. Y hoy tú pruebas todos los vinos de Carasur y todos son ricos. Todos tienen fruta, todos se toman fácil. Y hay algunos como la Totora, como el vino que hablábamos recién, que llegan a niveles superiores. Pero todos los vinos de ellos son vinos que se disfrutan mucho. Y a mí eso me parece algo que hay que destacar. Primero el rescate de castas muy viejas y luego esta idea, esta interpretación de cómo debe ser el gran vino. El gran vino tiene que ser jugoso, tiene que ser frutal, fácil de beber, pero con un mensaje importante, ¿no? eu gosto muito desse conceito que eles têm, que é um resgate de vinhedos antigos, mas uma forma de dar dignidade para a população, onde estavam esses vinhedos que eram elaboradores de vinhos ordinários em termos Tal de cual. preço e de baixíssima capacidade de gerar uma sobrevivência digna para aqueles produtores. Então, acho, acho muito legal que eles mantenham esse espírito deles. E eu fiquei de ir para lá para visitar, não sei se você já foi lá, né? Sí, 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 varias veces. E aí eu fico, vale a pena, me disseram que o Sebastião sempre me manda umas fotos dele cruzando meio que um deserto com Usted o carro, não sei o usted quê. tiene que visitar porque es una zona, es una viticultura de montaña, Então, en un lugar muy, muy bonito, muy, muy lindo. então vai ficar para a próxima viagem, eu vou tentar deixar 2 dias para poder ir para lá, porque eu sei que é longe. Y ojo É, que hay una pequeña comunidad de productores ahí, ¿eh? Que están haciendo sim, muy buenos vinos. Carasur es é, uno, el más publicitado, pero hay tres o cuatro proyectos muy, muy interesantes también dando vueltas por ahí. que bom, que bom. E o enólogo do ano, Roberto de la Mota. Este es un homenaje que yo hace mucho, mucho tiempo quería hacer. Roberto es una persona a la que conozco hace muchos años y es una de las mentes detrás del vino argentino, ¿no? Y una persona que ha tenido una gran importancia en el desarrollo del vino moderno en Argentina. Y creo que tiene en su proyecto vinos deliciosos. Él es un tremendo enólogo que ha ido evolucionando también, ¿no? Yo cuando conocí a Roberto hacía vinos muy concentrados, hoy día se está mucho más moderado, haciendo vinos mucho más amables, mucho más delicados. Pero también él tiene un trabajo muy importante como presidente de la DOC Luján de Cuyo, donde está revalorizando esa zona,
Porque cuando uno piensa en Mendoza, uno siempre Valleduco, 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 ¿no? La montaña. Sim. Pero la culpa, el responsable de que se haya hecho conocido el vino argentino en el mundo es Luján de Cuyo. Y Roberto preside esta idea de la DOC de una manera brillante y han hecho cosas muy interesantes. Así que primero es un premio al personaje, a la importancia del personaje, a la calidad de sus vinos, pero también a lo que él ha hecho y está haciendo, perdón, por la viticultura argentina. É muito interessante ver, Pato, que essas regiões, vamos dizer, mais antigas de Mendoza estão resgatando variedades também tradicionais como o Cabernet Sauvignon, Exactamente. é, que, que tem uma qualidade muito acima do que a gente às vezes imagina quando está falando de Mendoza, né? Porque acho que vamos dizer, o reconhecimento e o fashion trend que se tornou o Malbec e depois o Cabernet Franc, agora eu estou vendo um movimento do Cabernet Sauvignon. Você tem sentido isso também nas suas degustações? Sí, hay muy buen Cabernet Sauvignon. Siempre Agrelo fue una zona de Cabernet Sauvignon, ¿no? Sim, Yo la primera vez que fui a Mendoza, hace muchos años, me falaron mucho del Cabernet Sauvignon de Agrelo. de agrado. Y tiene parras plantadas a ambos lados de la calle Cobos, que es la calle tradicional en Luján. Pero también ahora hay Cabernet Sauvignon en Valleduco y también es muy interesante. El Cabernet Sauvignon es una variedad que, tal como el Cabernet Franc, no gusta de todos los lugares, ¿no? Y creo que con esta idea de los enólogos argentinos de hacer vinos más delicados, están obteniendo Cabernet Sauvignon deliciosos, deliciosos, que a mí me han Muito, sorprendido. muito bom. Parabéns pelo trabalho, mais um ano, né? Você é como os, os enólogos, fica um tempão na vinícola, cuidando do vinhedo, não sei o quê, blá, 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 degusta, degusta, e depois sai pelo mundo apresentando, A apresentando presentar. vinho. É o que a Sí. gente vai fazer agora em abril, aqui em São Paulo, vai fazer no Rio de Janeiro e vai fazer em Brasília. É, 7, quem, 7, 9 y 11. 7, 9 e 11. Muito bom, Patrícia. Obrigado. Tá, o merchandising está completo agora. É, bom, e o livro, como sempre, eu ainda não tenho ele impresso, físico, que ele chega. A data do evento é determinada pela data mínima para a gente conseguir ter o livro impresso. Es verdad, es E verdad. então chega sempre com um pouco de emoção nas vésperas do primeiro evento, mas eu tenho certeza, pelo que eu vi do material, que vai ser novamente absolutamente impressionante e com muito mais conteúdo do que o que a gente está falando aqui, porque tem uma descrição profunda de todas as regiões, né, e um aspecto, até um contexto histórico, jornalístico super interessante. É daqueles livros que serve para decorar uma prateleira, uma estante, mas é um livro para ser lido e para ser utilizado mesmo. Isso aqui é o mágico, na minha visão, do trabalho que você faz com descorchados todos os anos. Sí, Bom, yo estoy muy, muy orgulloso del trabajo que hemos hecho con INER, con Adega, en la confección de este libro, porque es un libro muy grande, son 1000 y algo de páginas, en 3 libros juntos, que ya en estos tiempos casi no se hace. Es algo romántico que a mí me parece que es importante que se mantenga. Y para nosotros siempre el mercado Brasil ha sido muy importante para descorchados desde siempre. Y me parece, y me pone muy feliz de que la recepción de Descorchados siga siendo muy amable y con mucho cariño. Y yo tengo muchas ganas ya de ir a presentar el libro y de ir a compartir con vocês los resultados de este año. e como vocês já sabem, tem muitas vinícolas. Ali em São Paulo tem mais de 100 vinícolas, depois em Brasília um pouquinho menos, desculpa, no Rio um pouquinho menos de 50, em Brasília temos 20 e poucas vinícolas. Vai ser muito legal isso o que a gente está fazendo. E o Patrício,
passou o dia quase inteiro escondido dentro da sala de masterclass ali, fazendo degustações e degustações e degustações. Então, é, se você não se inscreveu, vá ali para se inscrever nas masterclass, porque é muito interessante ver essa conversa do Patrício com os próprios enólogos e produtores que fizeram os vinhos. É muito rico toda a experiência de descorchados. É um jeito de fazer uma viagem super privilegiada e VIP, porque dificilmente você vai visitar as vinícolas e vai conversar é, diretamente com os enólogos e os produtores, e é o que acontece em Descorchados. Tal A cual, tal única cual. hora que você não consegue falar com os enólogos e produtores é mais ou menos no final do dia, que é quando eles saem das mesas deles para ir degustar os vinhos dos outros De enólogos e otros, sí, produtores. sí, sí. É um network incrível que acontece ali, é muito bom. Pato, Sí, obrigado pela sua atenção. yo siempre digo que la Feria de Descorchado de Sao Paulo es la feria más importante de vino sudamericano en el mundo. No hay ninguna tan grande y tan importante en términos de la calidad de lo que se muestra como de Sudamérica en el mundo. Así que muy orgulloso y muy feliz de que lo sigamos haciendo. Vamos lá, vamos em frente. Então, até daqui a pouco a gente vai se ver nas vésperas de Descorchados. Feliz de falar com você, obrigado pelo seu tempo. Obrigado. Esse programa é um oferecimento Adega Online, o marketplace oficial da revista Adega.